Dios todo lo sabe. Y Dios está en todo lugar. Y estábamos explicándole a los niños cómo era eso. Y cuando yo estaba orando toda esta semana y reflexionando con respecto a eso, de que Dios todo lo ve, todo lo sabe y que Dios está en todo lugar, el Señor empezó a inquietar mi corazón con muchas cosas. Y Dios quiere que no olvidemos como iglesia que ante cualquier cosa Él es amor, Él es misericordia, pero Él es Rey. Y quiero hablarles del temor hacia el Señor, porque eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Sabemos que Dios es un Dios de amor, que nos perdona, que está con nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros nos olvidemos quién es Él. Y el temor a Dios es una actitud de reverencia y de respeto, pues sabemos que Él está en todo lugar, que Él ve todo lo que nosotros hacemos y que Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Aunque el ser humano no sepa ni no nos vea, Él sí, Él lo sabe, Él está. Y algunos versículos los anoté, que yo leo mucha palabra y los mando para aquí, para acá, pero entonces anoté algunos y dice Proverbios 8, versículo 13, y dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Se los voy a volver a leer. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. Ahí está hablando la sabiduría. Y yo me puse a meditar en este versículo porque dice que el temor al Señor es eso, aborrecer muchas cosas. Y Dios empezó a confrontarme. Y cuando yo veo el temor al Señor, no sé cada uno cómo se siente con respecto al temor al Señor, pero yo en lo personal creo que el temor al Señor va muy ligado al amor. Porque cuando yo amo, yo cuido. Cuando yo amo, yo respeto. Cuando yo amo, ¿cierto? Y uno de los ejemplos que nos coloca la pastora Adriana es que el corazón del Señor es como un bebé. Y ese es el temor. Yo amo al Señor, yo cuido el corazón de mi Dios, de mi Señor, porque sé que Él es santo y yo no voy a hacer cosas que a Él le desagraden. Por eso yo digo que el amor sí va ligado con el temor, porque cuando yo amo y conozco a, por ejemplo, es un ejemplo, pero eso no se compara. Por ejemplo, los matrimonios. Por ejemplo, yo amo a mi esposo. Y yo tengo temor de fallar, de dañarle su corazón, de serle infiel con otro hombre. ¿Por qué? Porque lo amo y porque yo quiero que permanezca en mi vida siempre. Haga de cuenta que es un ejemplo, pero con el Señor va más allá, es así. O sea, yo amo tanto a mi Dios, lo conozco tanto, yo cuido tanto mi relación con Dios, tanto estoy con Dios, que yo cuido, yo me guardo. Yo no estoy con cualquiera, yo estoy, ese temor, el temor de yo fallar, de herir, ese es el corazón del Señor. Y nosotros como sus hijos no podemos olvidar eso, que nosotros tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe y que está en todo lugar. Cuando el Señor me recordaba eso de que nosotros como iglesia no podemos olvidar ¿a quién debemos de temer? A Él. Pero, esta es la introducción. Cuando vamos ahí a Lucas, cuando yo leí esta palabra, yo empecé a hacerle muchas preguntas a Dios, porque en verdad no, como que, ¿qué quiere decir eso? Dios, no entiendo. Y dice Lucas capítulo 5. Vamos a leer solo el versículo 36 y más adelante leemos el resto. Lucas capítulo 5, versículo 36. Y les dijo también una parábola. Ahí estaba hablando Jesús. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone
en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y yo, ¿qué? Yo no, Dios. Y yo orando y yo, Señor, explícame qué significa esto. Y se los voy a volver a leer. Y les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces yo empecé a orar y el Señor me daba este versículo y yo lo anoté aquí, me pareció espectacular y ya entendí por dónde era que el Señor me iba a empezar a hablar. Zacarías, capítulo 3, versículo 4, y se los voy a leer. Y dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Se los voy a volver a leer. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Eso es lo que hace el Señor cuando Él está en nosotros, cuando nosotros lo recibimos. Él quita nuestras vestiduras de pecado, viles, y nos da unas vestiduras de gala. ¿Ustedes se imaginan esas vestiduras? Cuando yo vuelvo a este versículo y dice lo siguiente: nadie corta un pedazo de un vestido ¿qué? Nuevo, sino que dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y ahí Dios empezó a hablarme. Y yo puse: queremos seguir viviendo con Dios sin dejar nuestras viejas costumbres, nuestra vieja manera de vivir. Y eso es lo que trata este versículo. Queremos estar con Dios, pero con nuestras vestiduras viejas. Y es muy tremendo porque aquí dice que corta el nuevo y lo pega en el viejo. Y yo quedaba pensando y yo decía, ¿cómo así, Dios? Y el Señor me decía, sí, muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces nos quitamos el vestido de gala de parte del Señor y nos dejamos los vestidos nuevos, y cuando necesitamos algo de parte del Señor, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos, ¿cierto? El vestido nuevo que el Señor nos dio, cortamos ese pedacito y lo pegamos. Y aún así, seguimos con nuestra vieja manera de vivir. ¿Y cómo empezamos a usar a Dios así? Por ejemplo, tengo mi vieja manera de vivir, pero cuando me siento vacío, cuando necesito a mi Dios bombero, cuando ahí sí necesito a Dios, entonces voy y busco mi vestido, mis ropas, las que Él me había dado, le corto ese pedacito y lo pego a donde yo me siento vacío. Cuando Dios ya nos ha entregado a nosotros vestidos para tenerlos puestos, para tenerlos limpios, para tenerlos en santidad con Él. Y eso es lo que pasa con nosotros. Buscamos, ahí sí cuando Dios, entonces, ay Dios, ahí sí, entonces cortamos ese pedacito y lo pegamos aún en el viejo. Entonces yo decía, no Dios, pero ¿cómo así? Y vamos ahí a Primera de Pedro. Y cuando yo miraba que decía que lo viejo, el Señor me hablaba y me decía, el viejo hombre se ha levantado en la iglesia. El viejo hombre, la vieja manera de vivir. Lo viejo que el Señor tal vez en algún momento ha sacado o usted ha dejado, volvió a resucitar.
Ya tienen Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y cuando yo veía esto de la santidad y de la vieja manera de vivir que muchas veces se está levantando o que se ha levantado, y pregúntese ahí, ¿cuál es esa vieja mujer, ese viejo hombre que hay en usted? ¿Qué es lo que se está levantando? ¿Qué es lo que usted está volviendo a ensuciar sus vestiduras? Las vestiduras que le dio Dios, ¿o no? Usted se quitó el vestido y se puso su vestido viejo, y cuando necesita el Señor, corta lo que necesita y lo pega porque se siente vacío. Y el Señor me hablaba de muchas cosas y yo puse varios ejemplos, viejas maneras de vivir que aún estando yo en la iglesia, conociendo del Señor, yo sigo haciendo, y eso es el viejo hombre. Y el Señor está diciendo en esta palabra de Primera de Pedro que nosotros debemos de vivir de una manera santa como Él es santo. Y por ejemplo, increíble que aún nosotros como sus hijos todavía digamos mentiras, que es esa vieja manera de vivir, siendo mentirosos, no somos íntegros, no somos sinceros. Esa es la vieja manera de vivir. Aún en el pueblo, o sea, aún los que conocen del Señor, los que llevan, y aún los nuevos, entiendan que con el Señor que es santo no hay mentiras pequeñas ni mentiras piadosas. Mentira es mentira. Y la Biblia dice que ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y somos hijos de Dios y decimos mentiras. No somos íntegros, ocultamos cosas. Con el Señor eso no es así. Eso es una vieja manera de vivir. Por eso está diciendo ahí, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esos deseos que antes teníamos. Por ejemplo, todavía decimos groserías. ¿Qué es eso? Como hijos de Dios y decimos groserías. Y Cristo vive en mí. Y el Espíritu Santo, que es santo, vive en mí. Y decimos groserías. Todavía se emborrachan. Eso es una vieja manera de vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Falta conocer al Señor. No entendemos que el Dios que vive en nosotros es santo. Es santo. Todavía soy chismosa. Chisme para aquí, chisme para allá. Chisme. Eso es una vieja manera de vivir. La vieja mujer, el viejo hombre, se mira hombres y mujeres ajenos. Eso es una vieja manera de vivir. Y somos hijos de Dios. El viejo hombre, las vestiduras. Entonces, cortamos lo que necesitamos solamente del Señor y lo pegamos y los queremos pegar a nuestras viejas vestiduras. Y esas viejas vestiduras tienen que ser quitadas, porque ese versículo de Zacarías dice que el Señor me quitó las ropas viles y me puso ropas de gala. Pero nosotros, ya con el tiempo se nos olvidó el temor al Señor, que el Señor todo lo ve y todo lo sabe y que Él está conmigo en todo lugar y en todo lo que yo esté haciendo. Se me olvidó. Entonces me quito mis ropas y vuelvo a mi vieja manera de vivir. Entonces, todavía estamos enrumbados y cantamos, si se fue, que no vuelva. Y somos hijos de Dios. Viejas maneras de vivir. ¿Sí? Y cantan esas canciones horribles que uno escucha. Yo soy el demonio. Hasta eso lo cantan los hijos de Dios. Y esas son cosas viejas, el viejo hombre. Y si se quiere levantar ese viejo hombre, hay que ayunar. ¿Qué es eso? Vuelvo y les leo el versículo.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. Ustedes ya no son ignorantes, ustedes conocen de Cristo, conocen al Señor. ¿Y qué dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué está saliendo de su boca en esas rumbas? ¿Qué está saliendo de su boca? Pero en la iglesia, para cantar. Esa es la vieja manera de vivir. Todavía soy orgulloso, que lo perdone Dios. Viejas maneras de vivir, y somos hijos de Dios. Viejas maneras de vivir. Fornicamos y no pasa nada. Dios es amor. Dios me perdona. Dios, no, eso no es así. Dios es santo y con Dios no se juega. Eso bailamos, la de la tanguita roja, la de la, ¿qué es eso? Mi Dios es santo, mi Dios está en esas rumbas y en esas cosas que, ¿qué contenido es el que tiene? Pero le dicen aquí en la iglesia, marchemos, vamos a hacer guerra espiritual. Viejas maneras de vivir, viejo hombre. Nuestro Dios es santo, el que vive en nosotros es santo. Y nosotros no podemos perder el temor al Señor. Que aunque a mí nadie me esté viendo, el ser humano, el Señor sí. Y en la Biblia hay un versículo que dice, teme al que puede matar el alma y el cuerpo. Eso dice la Biblia, para los que leen. ¿Sí? Y entonces, hay pecado y no pasa nada. No, sí pasa. Claro que sí. Y el Señor me hablaba de eso. Esos viejos vestidos. Y cuando necesitamos al Señor, cortamos lo que necesitamos del Señor. Me siento solo, me siento vacío. No, Señor. Entonces lo pegamos. Y si ve que dice el versículo que no armoniza para nada. O sea, ¿cómo va a dañar este vestido y va a remendar ese otro? No quites esas viejas maneras de vivir, esas viejas costumbres. No sé ustedes, pero yo he sido formada así, radical. Y yo por ser radical he visto la mano poderosa del Señor. Y les voy a contar un testimonio. Cuando yo recién llegué a la iglesia estaba nuevecita. Para los que no saben, yo era bailarina de salsa en la universidad. Y yo estaba becada por la universidad, el 100%. Yo no pagaba nada. ¿Y cómo les parece que llegó el Señor a mi vida? Y yo bailaba salsa y los vestidos, si alguna vez han visto las bailarinas de salsa, eran mostrones. En un baile así se maneja demasiado la seducción. ¿Sí han visto bailarinas de salsa? Sí. Y el Señor empezó a inquietarme. Y yo empecé a sentirme incómoda. Porque yo venía a la iglesia, pero todavía había mis ensayos y todavía tenía presentaciones. Y el Señor empezó a inquietar mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿será que está mal? No, Dios, yo ya no me siento bien, yo ya no me siento cómoda. Dios, o sea, hay hombres, yo bailo y los hombres me ven con esa morbosidad. Yo, no, Señor, yo voy a dejar el baile. Y yo, y mi beca. Yo, Señor, no me importa. Ya se imaginarán a mi papá, porque mi papá no estaba pagando la universidad, los semestres. Y yo tomé la decisión. Y le dije, papi, mi papá no conoce al Señor. Mi papá no es cristiano. Papá, no voy a bailar más. Esa religión la volvió loca. Vea, ¿quién le va a pagar la universidad? Usted se estaba pagando la universidad con el baile. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Es que acaso la plata le va a caer del cielo? No, eso se puso furioso. Y yo, papi, es una decisión, porque mi Dios es santo y Dios estaba en mí, porque yo sé que el Señor mora en mí, y estaba nuevecita, y yo, Señor, no me importa, me va a tocar trabajar, no me importa, Señor, yo voy a obedecerte, no voy a volver a bailar, no voy a volver a exponerme así, no lo voy a hacer, Señor. Y sí, ¿cómo le parece que tomé la decisión y el Señor me respaldó?
cuando llegó el otro semestre, ¡pum!, salí becada. Solo tuve que pagar 4.500 pesos. Y así sucedió toda mi carrera. El Señor hizo un milagro por una decisión radical que yo tomé. Para la gente natural, ¿qué tiene de malo? Está pagando la universidad, es su futuro, mamita, ¿cómo va a dejar el baile? ¿Es que acaso? Para la gente que no conoce del Señor y que no conoce las cosas del Espíritu y que no conoce que Dios todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe y que Dios es santo. Y yo tomé la decisión y el Señor me respaldó. Mi papá, sí, literal, la plata me cayó del cielo porque me siguieron becando. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión. Porque yo dije, no. Y son esas cosas que, ¿por qué? Porque en el corazón de uno debe de haber temor del Señor. Temor del Señor. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es eso viejo que está volviendo usted? ¿Por qué está respondiendo de esa manera? ¿Por qué está siendo grosero? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está saliendo de su boca otra vez grosería? ¿Por qué está siendo chismoso? ¿Por qué? ¿Por qué está mirando a la mujer que a usted ajena? ¿Por qué está mirando al hombre ajeno? ¿Por qué está morboseando? ¿Por qué? Ese viejo hombre se está levantando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cae en la fornicación y no pasa nada? ¿Por qué? ¿Qué vieja manera de vivir está usted levantándose? Y dice, volvamos ahí a Lucas. Y dice, versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservará. ¿Por qué el Señor tal vez no ha dado a su vida cosas nuevas? Porque usted es odre viejo. Porque todavía hay viejas maneras de vivir, viejas costumbres, viejas cosas. No ha entendido que el Señor lo llamó a usted y que el Señor es santo. Por eso, por eso uno a veces dice, Dios, pero ¿por qué? Porque unos sí y otros no, porque esto es una cosa y la otra. Pero nadie sabe la obediencia que hay que tener al Señor y que hay que morir, sí, hay que morir. Y harto, para que el Señor viva en mí, para cumplir su llamado, su propósito, para tener el poder del Espíritu Santo, hay que morir, hay que morir. ¿Y esas cosas? Sí, a esas cosas. Porque usted se imagina a Cris conmigo en una discoteca. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Y por qué entonces de ustedes piensan lo mismo? Si es que hacen esas cosas, o tomando una cerveza. Pero es cierto, a los pastores y eso sí, piedra, juguete. ¿Y la iglesia qué? Es que aquí todos somos hijos de Dios, todos. Y vamos a volver a Primera de Pedro, y vamos en el versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, y vamos al versículo 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vea, llamamiento a una vida santa. Ustedes lo pueden leer en su casa y meditar. Dice, mira este versículo 17. Lean con inteligencia, versículo 17. Y dice, y se invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir peregrinación? Quiere decir que es una persona que anda en tierras extrañas. Eso somos nosotros. Extranjeros, sí, porque dice la Biblia que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. No se nos puede olvidar el temor al Señor, que el temor, nuestro Dios es santo. Que a veces pensamos que nos pasamos por la galleta al Señor, pero eso no es así. Luego vienen las consecuencias a nuestra vida y culpa de Dios.
¿Culpa del Señor? No, culpa del Señor no es. Eso estoy hablando con los preadolescentes este domingo. Y ellos lo entendieron. ¿Culpa del Señor? No, ¿culpa de quién? Mía. ¿Por qué? Por mi pecado. ¿El Señor tiene la culpa? No. Entonces pregúntese ahí, ¿dónde está el temor suyo con el Señor? ¿Será que esa vieja mujer, ese viejo hombre se ha vuelto a levantar? ¿Vuelto a vivir? Preguntando cosas que uno dice como que, ¿dónde está su comunión con el Señor? Para entender esto, hay que orar, porque esto es en el espíritu. Si no, se va a sentir atacado, exagerado, extremista. Ay, no, eso sí, ay, obvio, porque es natural, carnal. Y ahí cuando estábamos hablando de los odres, eso nuevo que usted quiere de parte del Señor, eso nuevo. Pero ¿qué pasa? Que hay viejo en usted que el Señor no ha podido darle, no porque el Señor no quiera, sino porque hay cosas que son mi decisión, nadie las va a tomar por mí, nadie, usted es el que tiene que tomar la decisión, usted, nadie más. Ay, es que forniqué sin culpa, fornicó sin culpa, eso no es así. Usted tiene que tomar la decisión. Ay, es que chismeé sin culpa. Chismeó sin culpa. No, usted toma la decisión. Ay, es que me emborraché sin culpa. Usted toma la decisión. Usted. Y eso se llama dominio propio. Y el Señor lo ha entregado. Lo que pasa es que mucha carne. No se ha entendido que mi Dios es santo. Que el Espíritu Santo, que es santo, vive en mí, mora en mí. Señor, ¿tú harías esto? Señor, ¿tú bailarías esta canción de reggaetón? Ve, que son cosas como que uno dice, pero sí hay gente que pregúntale al Señor, Señor, ¿usted bailaría esto? Y ya el Señor le responderá, porque el Señor tiene una relación personal y el Señor nos habla. Y nos lo dice. Eso es lo que pasa con los vestidos. El Señor me hablaba de eso. Entonces, claro, cuando nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, entonces, ay, sí, entiendo que el Señor me perdonó y busco las vestiduras y busco ese vestido que el Señor ya me había dado, pero que yo me lo quité porque yo quiero hacer mi voluntad y no la de Él, entonces yo me lo quité. Entonces, cuando necesito al Señor, entonces, ay, sí, esta partecita sí, y que me llene. No, eso no es así. La vida con el Señor es algo constante. La vida con el Señor es de valientes. Sí, es verdad. De valientes. Por eso la Biblia dice, sea valiente y sea ¿qué? Esforzado. Pero eso no es porque, no, es en esas cosas que la carne se levanta. Sí. Que hay cosas duras. Sí. Uno no dice que no, pero ¿se puede? Sí se puede. Porque a mí, ¿quién me va a obligar a hacer algo que yo no quiera? Porque para unas cosas sí nos despelucamos, ¿cierto? Para otras cosas, ay, esto, ay, ¿usted qué me va a decir eso? ¿Es que usted me va a obligar? ¿Acaso usted me manda? Ah, pero con el pecado, ay, bueno, hágale pues. Ve, porque para unas cosas sí, pero para otras cosas, ¿ven? Así que eso era lo que el Señor me hablaba hoy. ¿Qué viejo se está levantando?